Vamos a continuar en esta mañana la serie de enseñanzas sobre la fe de los antiguos. Quiero continuar con ustedes tratando esta palabra que el Señor nos ha entregado. Y abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe de los antiguos. Importante porque el justo por la fe vivirá. Y el tesoro que nos ha sido concedido es nuestra fe, y en la fe está el contenido de nuestra vida en Dios. Es una cápsula de eternidad en nosotros. La fe revelada en Jesús, que antes de Cristo venir le fue revelada a los antiguos. Y como se habla tanto de la fe y hay tantas perspectivas diferentes en relación a la fe, el Señor por su gracia me ha motivado a yo tratar con ustedes esa fe como se proyectó en los antiguos creyentes de la Biblia. No hay mejor fuente, no hay mejor información que la que hallamos en la revelación de la palabra de Dios, de cómo se manifestó la fe. Y entendiendo que esa misma fe es la que nosotros hemos heredado en Cristo, porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hebreos capítulo 11. Usted en el internet puede escuchar la serie, las predicaciones anteriores, contextualizarse de los diferentes temas que ya hemos tratado acerca de la fe. Y lo último que vimos fue que estamos mirando es la fe de Abraham, que es una fe peregrina. Y Dios nos ha llevado a través de las Escrituras mostrándonos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, igual que Abraham. La iglesia es peregrina. La palabra iglesia significa los llamados a salir, eclesía, a salir. Nosotros estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no somos del mundo. En Primera de Pedro capítulo 1 somos llamados peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos aquí. Por eso las iglesias, cuando leemos las cartas apostólicas, Pablo decía: la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Galacia, la iglesia que está en Filipos, la iglesia que está en Colosa. La iglesia está aquí, pero no es de aquí. La iglesia que está en el Bronx. Estamos aquí en Nueva York, pero no somos de Nueva York. Somos del cielo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Extranjeros y peregrinos. Y vamos a continuar en Hebreos capítulo 11. Hoy yo quiero leer los textos 11. Dice el verso 11. ¿Todos lo tienen? Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. En la versión Reina Valera del 60, este texto muestra como que fue Sara que recibió fuerza. Pero en otras versiones, como la que yo tengo, usa el pronombre él, refiriéndose a Abraham, porque viene hablando de Abraham. Y quien recibió fuerza fue Abraham. ¿Para qué? Dice el texto, recibió fuerza para engendrar. La mujer no engendra, la mujer concibe. Y la palabra original en el griego es engendrar. Por eso la versión mía, y tal vez algunos de ustedes tienen la versión y dice lo mismo, engendrar. Entonces dice que por la fe, a pesar de que Sara, porque viene hablando no es de la fe de Sara, sino de la fe de Abraham en el contexto. Entonces, la traducción correcta sería, o el entendimiento correcto, porque en la Reina Valera del 60 muestra como que fuera Sara,
pero cuando se entiende en el contexto nos damos cuenta que está hablando de Abraham, que la fuerza quien la recibió fue Abraham. Recibió fuerza para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Esto está en otros contextos de la Biblia. Cuando habla de la edad se refiere a Abraham. Cuando habla de la esterilidad se refiere a Sara. Cuando habla de quien confió en la promesa, en la fidelidad del Dios que prometió, se refiere a Abraham, no se refiere a Sara. Entonces el texto entendido de esta manera es lo correcto, que quien recibió fuerza fue Abraham, porque estaba viejito y el Señor le dio fuerza, porque ustedes saben que le prometió el hijo a los 75, pero se lo dio a los ¿cuántos? Después de 25 años, cuando tenía 100, ya él no tenía fuerza para poder llevar a cabo una relación que pudiera capacitarlo para procrear un hijo. Pero Dios le dio fuerza. Eso es importante. Entonces, en el texto 12, continuemos leyendo, y por lo tanto, de uno solo, y estando éste muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces el verso 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Descendencia. Entonces esa descendencia es una palabra que también significa que habrán generaciones en Isaac. Todo eso estaba en la fuerza que Abraham recibió. No estaba en Abraham. Note bien, porque Abraham ya tenía 100 años y su capacidad para procrear era nula humanamente hablando. Y la Biblia eso lo dice por todas las partes. Pero gracias a la fuerza, diga conmigo, gracias a la fuerza que recibió de Dios, pudo cumplir con la misión que se le entregó. Y yo pensaba terminar la fe peregrina con la exposición pasada, pero cuando me voy a orar, me iba a pasar a la fe de Moisés, pero me dice el Espíritu, todavía falta lo más importante. Sentí que había algo más importante por el Espíritu. Entonces me habló de la misión del peregrino. Nosotros habíamos hablado que el peregrino recibió una nueva identidad, ¿recuerdan? Una identidad. Y eso lo vimos en diferentes ejemplos. El caso de José y de otros como Daniel, que aunque vivieron años en un país extranjero, como extranjeros, no perdieron su identidad ni su fe. José vivió 93 años en Egipto y nunca se egipció. Nunca fue egipcio, siempre fue hebreo. 93 años, hermano. Daniel 70, llegó jovencito a Babilonia y nunca se babilonizó. Mantuvo su fe, su identidad. ¿Es importante la identidad? Usted está aquí, pero usted no es de aquí. Su identidad no es terrenal, no es mundana. Usted nació en una tierra y yo. Tenemos un pasaporte, un documento que nos identifica. Oiga bien, tenemos un documento que nos identifica, pero nuestra identidad viene del cielo. Y el documento real que nos identifica está aquí. Este es mi documento que me identifica. ¿Quiere saber quién es usted? No mire su pasaporte terrenal, mire el celestial. La palabra aquí le dice quién es usted. Entonces, una vez que Dios revela la identidad, entonces da un sentido de dirección nuevo. Ya usted no se guía por, como decía Marcos hace un momento, por lo que el mundo promueve.
Ya su vida no está dirigida por los intereses naturales, personales, los intereses del mundo. Su vida se guía por un así dice Jehová, por la palabra, por la voluntad de Dios. En todo lo que usted es y en todo lo que usted va a hacer, en toda iniciativa, en toda decisión, usted primero va a orar, usted primero va a consultar al jefe que está en el cielo. Usted se va a conectar con su comando celestial, porque usted es un peregrino en la tierra que está siendo dirigido desde el cielo. Diga conmigo, soy un peregrino en la tierra que estoy siendo dirigido desde el cielo. Bendito sea el Señor. Entonces, la pregunta que me levantó la inquietud de continuar fue, ¿por qué una identidad nueva? ¿Y por qué una nueva dirección? ¿Qué se propuso Dios con Abraham cuando lo llama? Le da una nueva identidad, lo muda no de un lugar geográfico, ni lo saca de una familia natural, sino que lo muda de una dimensión a otra. Recuerden, fue un cambio espiritual más que natural. Ya él nunca fue el mismo. Ahora él lo guiaba la palabra. Antes él se relacionaba con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de negocios en Ur y en Harán. Su sociedad eran su familia, su parentela y sus amigos más cercanos. Pero ahora él se relaciona con los ángeles. Ahora lo visitan ángeles y hablan con él. ¿Usted entiende la dimensión? Eso no sucedía antes. Antes él se regía por las costumbres monetarias y los estándares de negocio de Ur de los Caldeos. Ahora él se dirige por la palabra que Dios le da, por la palabra del Eterno. Su vida fue cambiada diametralmente, mudada, transformada de un nivel a otro. Recuerden el ejemplo que le puse de Pedro, cuando el Señor le dice ven, y él obedeció esa palabra ven, y sale de la barca y caminó sobre las aguas. Él cuando salió de ese barco cambió de dimensión, entró a una atmósfera espiritual que le dio la capacidad de romper la ley de la gravedad natural. Y cuando dudó, se hundió. Note bien que esto es un asunto, hermano, espiritual. Por esa razón, para Abraham poder llevar a cabo la misión que se le entregó, en esa nueva identidad y en esa nueva dirección, él necesitó la fuerza espiritual, no carnal, porque en su capacidad como hombre, en sus experiencias humanas, él no iba a poder llevar a cabo la misión en la tierra que Dios le había entregado. Diga igualmente nosotros. Tú no podrás cumplir como peregrino y peregrina en esta tierra la misión que Dios te ha entregado si no recibes la fuerza de quien te llamó. Le dijo a Zorobabel, no es con espada ni con fuerza humana ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Pablo decía, las armas de nuestras milicias no son carnales. Aunque andamos en este cuerpo, en la carne, en lo natural, pero no militamos en la carne y conforme a la carne. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Wow, poderosas en Dios. Para que un hombre de 100 años pueda tener una intimidad con una mujer igualmente viejita y que había perdido la costumbre, y que pudiera procrear un muchacho con tanta vitalidad como Isaac, en quien había toda una generación futura, tuvo que venir la fuerza de Dios sobre ese hombre. Tuvo que entrar a una dimensión de poder celestial. Igualmente nosotros, amados, nosotros no solamente hemos recibido una identidad, no solamente hemos recibido una nueva dirección como creyentes, como peregrinos, sino que hemos recibido una misión. Y hoy yo quiero hablar sobre lo que produce en nosotros, amados míos, el entender quiénes somos y para qué estamos aquí. Una nueva perspectiva de vida. Diga conmigo, una nueva perspectiva de vida.
no recibimos solamente una nueva identidad, no recibimos solamente una nueva dirección, un nuevo sentido de dirección, sino que recibimos una nueva perspectiva de vida. Todo lo que corresponde a nuestra vida en esta tierra, lo que hacemos, lo que haremos, cómo nos manejaremos, dónde iremos, los resultados, va a depender de tu perspectiva de vida. No necesariamente yo puedo tener la misma perspectiva de vida que tiene mi hermano. Cada persona es lo que su perspectiva mental, lo que su perspectiva de conciencia le dice que es. La palabra perspectiva significa el punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado. El punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado. Y cuando tú entiendes que eres un peregrino en la tierra, que no eres de aquí y que Dios te ha entregado una misión para cumplir, amado, amada, tu perspectiva de vida cambia. Ya tú no vas a considerar la vida como la considerabas antes. Ya tú no te vas a ver a ti mismo ni lo tuyo como lo veías antes. Ya no te vas a administrar como te administrabas antes. Ya no te vas a relacionar con tu contorno circundante como lo hacías antes. Tu vida cambia completamente porque cambió tu perspectiva. Una de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros es ajustando nuestra perspectiva a la perspectiva del cielo. Oye eso, un trabajo fenomenal del Espíritu Santo, porque nosotros nos hemos levantado en un sistema que nos ha construido un nivel de perspectiva de la vida erróneo. Por eso vivimos fundamentados en una identidad que es una mentira. Por esa razón fue que Jesús dijo, el que no renuncia a su vida no puede recibir la mía, porque esa vida tuya es la perspectiva que el mundo te dio. Son los conceptos extraños a los de Dios. Entonces, para tú poder llevar a cabo la misión de Dios en la tierra, entendiendo que eres un misionero del cielo en la tierra, dígalo conmigo, yo soy un misionero del cielo en la tierra. Diga conmigo, soy peregrino. Diga, soy peregrino. Soy un misionero de Dios en la tierra. Eso es un peregrino. Abraham tuvo que entenderlo a nivel que cambiaba su perspectiva de vida. Amados míos, estamos aquí en esta tierra para cumplir una misión del cielo. O sea que tu prioridad y mi prioridad no es lo tuyo ni lo mío. Es lo que el cielo te ha puesto sobre tus hombros. Bendito sea el Señor. Pregúntale a tu hermano que está al lado tuyo, ¿entiendes tu misión? ¿Has entendido tu misión? Amado, un peregrino que no entiende su misión, un peregrino que no ha capturado para qué Dios lo llamó y por qué está caminando, va a ser muy difícil que pueda proyectar su identidad. Muchos pierden el sentido de su identidad como cristianos porque no han entendido la misión a la que fueron llamados. Cuando tú estás consciente de para qué te tiene Dios donde te tiene, tú vas a manifestar la identidad que Dios te puso en su Hijo Jesucristo. Fue lo que pasó con Abraham. Jamás podremos desarrollar plenamente la misión que hemos recibido si no la entendemos. Yo te pregunto, ¿por qué Abel, a pesar de la conducta de su hermano mayor Caín, cuando el menor era enseñado por la conducta del mayor, el mayor dictaba sobre el menor? El mayor tenía una misión de decirle al menor lo que tenía que hacer.
¿Por qué Abel, a pesar de que el mayor, que era supuestamente su punto de referencia para él aprender, se comportaba como se comportaba, era un liviano delante de Dios, no servía a Dios con un corazón correcto, tenía actitudes y aptitudes pervertidas, pero como quiera Abel permaneció dándole la excelencia al Señor? ¿Por qué? Porque entendió su misión. Entendió su misión y la cumplió hasta la muerte. ¿Por qué lo hizo Noé? 120 años con su familia construyendo un arca. A pesar de las burlas y de la presión de su sociedad, la terrible presión. ¿Por qué permaneció durante todo ese tiempo? Porque entendió su misión. Y podemos seguir mencionando hombres, mujeres de Dios en la historia que cumplieron, hicieron lo que Dios les entregó. Y cuando partieron de esta tierra, fueron recibidos como fieles, porque entendieron la misión. José en Egipto no se egipció porque entendió para qué él estaba en Egipto. Él le dijo a sus hermanos: Dios me trajo para preservar vidas. Yo estoy aquí para preservar. Pero el problema de la iglesia es que pareciera que el pueblo de Dios ha estado perdiendo su sentido de misión. Entonces, cuando usted pierde su sentido de la misión que usted recibió, usted se desorienta y se envuelve en cosas que no son necesariamente para las cuales usted está aquí en la tierra. Y sabe, es trágico porque el apóstol Pablo decía, y los apóstoles decían, que daremos cuenta. ¿De qué daremos cuenta? Usted no va a dar cuenta del pecado de Adán, porque ya Cristo lo redimió a usted del pecado de Adán. Usted no va a dar cuenta por sus malas obras que ya usted confesó y Dios le perdonó, porque ya fueron borradas por la sangre de la propiciación. Vamos a dar cuenta por la misión que nos ha sido entregada. Hasta dónde la cumplimos y hasta dónde fallamos en cumplirla. Cada uno, por más sencilla que parezca el encargo que Dios te ha dado, vas a dar cuenta. Entonces hay que entenderla. ¿Para qué estoy yo aquí? Abraham lo entendió. ¿Y qué fue lo que Dios le encargó a Abraham? La misión de Abraham era procrear y preservar. Diga conmigo, procrear y preservar. Porque ¿cuál fue el llamado? Voy a bendecir tu semilla. Voy a poner mi bendición en tu semilla. Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué misión! Dios le introduce una bendición en una palabra que le bendice su semilla. En su fuerza que le dio. Y en esa bendición en su semilla, eso iba a trascender, pero Abraham tenía una responsabilidad de ser fiel a esa palabra y de creer lo que Dios le dijo y caminar en esa palabra. Y no solamente caminar, vaya conmigo a Génesis capítulo 18. Génesis 18. Una fe peregrina es una fe misionera. Dice la palabra en el verso 17. Note bien, dice: entonces el Señor dijo: ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham, ¿qué? Una nación grande y poderosa. Está hablando de futuro. Una nación grande y poderosa. Pero ¿en qué iba a consistir esa grandeza y ese poder?
Porque la palabra ser grande, ser poderoso, se oye atractivo, interesantísimo. Eso me gusta, Señor. Voy a ser grande, poderoso en la tierra. Pero hay una responsabilidad. Eso incluye una misión. Siga leyendo para que vea. Habiendo de ser una nación grande y poderosa, y que en él, oiga, en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Amado, sobre sus hombros, en sus lomos, estaba una responsabilidad que tenía que ver con las naciones futuras de la tierra. En él serán benditas. Tremenda responsabilidad. Continúe leyendo. ¿Cómo se llevará a cabo eso? Continúa la dinámica. Porque, mire esa palabra, ¿por qué será grande? ¿Por qué habrá poder en sus generaciones? ¿Por qué habrá bendición en esas generaciones de la tierra? Dice, porque yo lo he escogido y sé que mandará ¿a quiénes? A sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué me revela a mí esto? Sí, habrá grandeza, habrá bendición, habrá poder en las generaciones de Abraham, pero hay un camino hacia eso, donde Dios le dice a Abraham, ven acá, yo desde la eternidad concebí en mi mente una idea, y esa idea es que yo voy a influenciar todas las naciones de la tierra, y la forma como he decidido hacerlo es que te voy a hacer a ti socio conmigo, voy a poner mi bendición dentro de ti, voy a bendecir tu semilla, y lo voy a hacer con mi fuerza cuando tú seas viejito de 100 años, para que la gloria sea solo para mí. Dice, yo te voy a hacer mi socio, te voy a unir a mi propósito y te voy a dar una capacidad para que tú preserves el producto de la semilla. No solamente vas a procrear, sino que vas a preservar. ¿Cómo? Mandándoles rigurosamente que anden en mi camino. Entonces de esa manera dice, yo haré esto que te he dicho. O sea, hay un 100% de responsabilidad mía y hay un 100% de responsabilidad tuya. Es una misión compartida donde ambos cumplimos el 100%. Entonces Abraham entiende que en sus lomos hay una bendición, en su semilla, y que él se va a reproducir, pero que él tiene que trabajar con su descendencia. Él tiene que enseñarle a sus hijos rigurosamente. Mire la palabra. Oiga, usted tiene que entender lo que Dios está haciendo para darle el valor que tiene. Diga conmigo, tengo que entender lo que Dios está haciendo para darle el valor que tiene. Si usted no entiende lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios está haciendo, usted no le va a dar el valor que tiene. Cuando Dios le dice, porque yo sé que Él mandará. Esa palabra mandará, escuche bien, es la palabra hebrea sabá. Y significa encargar rigurosamente, con seriedad, mirándolo a los ojos. Amado. O sea que cuando se trataba del plan divino, de la misión que Dios me entregó, transferírsela a mis hijos, no era como cualquier otro tipo de negocio, no era como cualquier otro tipo de transferencia. Era un asunto que tenía una seriedad superior a todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con Dios, oigan amados, todo lo que tiene que ver con Dios y el plan eterno de Dios, su valor está por encima de todo. Entiéndanlo. Todo lo que baja del cielo, todo lo que tiene una bendición de Dios, todo lo que lleva una palabra de Dios, todo lo que está destinado a cumplir un plan de Dios, tiene un valor que está por encima de todo el oro, la plata, los diamantes, todo lo que más cuesta en el mundo. Eso está por encima de todo. Por eso la palabra que se utiliza aquí, sabá, es una palabra que habla de un encargo caro, de un encargo que había que entregarlo con seriedad.
Porque de esto depende que Jehová cumpla lo que él dijo que va a cumplir. Él lo dice porque si él hace eso, entonces yo haré lo que le he dicho. Y utiliza esa palabra. Esa misma palabra, Sabá, es la que aparece en Génesis 2:16. No lo busques, si pueden proyectarlo. Génesis 2:16, cuando Dios da el mandato de los dos árboles. Dice, y mandó, esa palabra es Sabá, Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol, ustedes saben el resto, no comerás. Ahora, el Sabá ahí, que no es Sabá del sábado, no, este es Sabá con T y es otro tipo de palabra. Pero es una palabra que indica un mandato riguroso porque de él dependen cosas esenciales, cosas eternas. Mire, ustedes saben que en ese fruto de ese árbol, comer o no comer, estaba el destino de todas las generaciones de la humanidad. Entonces la palabra que se utiliza para mandó es la misma que se refiere aquí a Abraham. ¿Era o no era importante el mandamiento a Adán sobre el árbol de la vida y el de la muerte? Y es la misma palabra hebrea. También esa palabra es usada en el 3:11, que se repite otra vez. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? La idea es que yo te mandé rigurosamente que no comieras. No le diste importancia a mi mandato. Lo tomaste livianamente, jugaste con lo que era caro y serio. De eso depende todo lo que viene, Adán. Verás ahora. Una misión, hermano, que tenemos, que usted no se imagina. Y la iglesia ha estado jugando con lo más serio que hay en todo el universo. Pero qué bueno que Abraham no jugó con eso. Luego, cuando dice que Dios mandó a Noé sobre el arca, también se utiliza esa misma palabra. Casi siempre es usada para un mandato que nace del corazón de Dios, para un mandato del Eterno, la palabra Sabá, la mayoría de las veces, o de un rey que tenía autoridad y que sus instrucciones eran caras, serias, que si se violentaban tenían consecuencias muy serias. El término. Él dice que Abraham, al entender la seriedad de su misión y del propósito que hay en sus lomos, él va a preservar el producto de esa semilla, mandándole con rigurosidad que vivan en la voluntad de Dios, que vivan como la palabra de Dios les manda. Porque así ellos van a poder enseñar a los de ellos también. Por ejemplo, en Proverbios 3, vaya conmigo, se ilustra la seriedad, la rigurosidad del término usado aquí. Proverbios 3, vaya y verá algo. Verso 1 en adelante. Dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. Miren lo que harán las instrucciones. Dice que la largura de tus años están en estas instrucciones. No en la vitamina, el complejo B12, es en la palabra que está la largura de tu día. No es en los vegetales ni en tu alimentación natural, es en la palabra. Usted entiende cuando Jesucristo dice: el justo por la fe vivirá, que el hombre vivirá por la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es que es malo usted tirarse su vitaminita, no me malinterprete. Y comer saludable, eso le echa una ayudadita a la palabra también. Su complejo, su vitamina, eso ayuda. No deje de hacerlo. Y más en estos tiempos que usted sabe cómo está la cosa. Pero lo que dice aquí, tu largura de día, hijo mío, están en estas instrucciones, en la Sabá. Siga leyendo. No se aparten de ti
la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Ah, usted sabía que su corazón tiene tablas. Tablas eran las de piedra. Salomón está pensando por el Espíritu en los mandamientos que fueron escritos en las tablas de piedra. Pero él dice, no, ya no es en tablas de piedras naturales, sino en tu corazón. La tabla de tu corazón es en tu corazón. Por eso en la parábola del sembrador, la semilla da fruto, dice en el corazón bueno y recto. Ahí da fruto la semilla. Ya no es tabla de piedra, sino el corazón. Escríbela ahora en tu corazón. ¿Qué está diciendo? Haz de estas instrucciones no simplemente un libro en un escaparate, no simplemente una reliquia religiosa, no simplemente un objeto ritual. Haz que sea realidad, que esas instrucciones sean el centro de tus afectos, sean el centro de tu vida, gobiernen todo en ti, sean lo que más te apasione. Oiga la seriedad y lo caro que eran los mandamientos. Siga leyendo. ¿Y qué pasará? Verso 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primero, ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. O sea, no sustituya la seriedad de la palabra de Dios por seguir tus caprichos propios, tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será que medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros, y ahí sigue hablando. Y mire el 4. Brinque al capítulo 4. Pero no brinque usted, sino los dedos. Dele un brinquito al dedo. Tin, tin. Al 4. Dice, oigan, hijos, la enseñanza de un padre. Estén atentos para adquirir entendimiento. Estén atentos para adquirir entendimiento. No abandonen mi instrucción, porque yo les doy buena enseñanza. Pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, oiga cómo era que se entregaba. Él me enseñaba y me decía, 2 puntos, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. ¿Qué harás si la amas? Te guardará, te preservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. En tu Biblia está entre signo de admiración. En mi Biblia está entre signo de admiración. Es como que el padre le está hablando mirándole a los ojos. Sabiduría, hijo, ante todo, adquiere sabiduría. Así eran enseñadas las cosas de Dios. Porque se trataban de cosas eternas. Y esa era la principal misión, amados míos. Esa es la que el Señor le entregó a Abraham. Él dice, yo sé que después Él mandará a sus hijos. Y lo va a hacer con seriedad, lo va a hacer con rigurosidad. Le va a dar un encargo. Y se lo va a encargar como lo más importante en toda su vida y su carrera. Diga, procrear y preservar. Tremenda misión. Dándole el valor que tienen a los dichos. Y si usted sigue leyendo, va a ver que todo depende de la seriedad que le demos a las enseñanzas del Señor. Amado. Si usted se lee Deuteronomio 6, cuando habla de cómo los padres tenían que enseñarle a los hijos en el campo, por los caminos, en la casa, escríbenlo en los postes, en los dinteles, que por donde quiera vean la palabra, porque de eso depende que se cumpla lo que Dios ha dictado sobre las generaciones.
Entonces, cuando usted entiende esto, en el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta que hay una connotación de la misión que en el Nuevo Testamento se va a un nivel más profundo y más celestial. En el Antiguo Testamento la misión tiene que ver más con procrear y levantar familias edificadas por Jehová, según el Salmo 127, donde Dios gobierne y que esas familias sigan reproduciendo otras familias para Dios tener un pueblo en la tierra y así cumplir su propósito con la descendencia que le prometió a Abraham. Entonces, en el Antiguo Testamento tenía que ver con la procreación física, biológica, natural y la implantación de la semilla de la palabra que venía del Eterno. Oiga bien esto. O sea, el hombre con la esposa procreaban la generación, pero la semilla preservaba la generación. Note bien la misión en Abraham. Había no solamente que traer hijos al mundo, sino preservarlos con la palabra del Eterno. O sea que el éxito de una familia y la preservación del reino en la connotación del Antiguo Testamento tenía que ver con el mantenimiento de las generaciones en la obediencia de la palabra eterna. Hay una eternidad que incidía en lo terrenal. Y ya esa familia, por el hecho de que la eternidad, porque el Dios que llamó a Israel es el eterno y todo lo que baja de él es de eternidad. Entonces se mete en la familia y eso va a preservar el propósito divino en la tierra de generación en generación. ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Ya lo van a ver. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Para que usted vea lo serio que era esa misión que se le entregó a Abraham. Y él la entendió y se cuidó. En Mateo 1, la genealogía, ¿con quién empieza en Mateo? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de quién. Esa es la introducción, pero ahora empieza, mire, en el 2 es que empieza, dice la lista, dice, Abraham engendró a Isaac. ¿Con quién empezó? Ese fue el hombre llamado para cumplir la misión. Lo que Mateo está aquí, cuando usted lee la genealogía, no se sienta aburrido, aburrida, tantos nombres raros, y algunos hasta pasan eso y siguen leyendo. Eso es mire, de Mateo, eso es lo más importante. Porque no por nada el Espíritu Santo en Mateo primero agarra eso. Porque ese capítulo 1 es la base para Mateo demostrar por el Espíritu que Jesucristo es el Rey prometido y Él es el que tiene el derecho al reino, porque viene de la semilla de a quien se le dio la promesa y también es hijo de David a quien se le prometió el reino y una casa firme y un reino para siempre inconmovible. Amado, esa genealogía es oro. Y empieza con Abraham, la fe peregrina, el peregrino que Dios llamó. Abraham salió y caminaba y él no sabía dónde iba, pero mientras caminaba estaba cargando en sus lomos una responsabilidad, una misión carísima, y él lo entendió. Igualmente tú y yo lo vamos a ver. Nosotros tenemos dentro de nosotros una semilla de bendición. Y tenemos una responsabilidad tal para cumplir en esta tierra que va mucho más allá de lo que es el denominacionalismo o las cuatro paredes del templo o la perspectiva que tenemos aquí de la religión. Es algo mucho más grande y caro, hermanos. Es algo que tiene que ver con eternidad. Es algo que tiene que ver con un reino futuro real que viene. Y usted ve en la genealogía, usted lee, empieza con Abraham y ¿con quién termina? ¿Con quién termina? En el verso 16. Mire, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Oh, ¿llamado quién? El Cristo. Mire
¿Cuál era la misión? Oiga. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, no se estaba refiriendo simplemente a Isaac. Porque en Isaac no fueron benditas todas las familias de la tierra, fue en Jesucristo. Se estaba refiriendo a Jesús. Después de 42 generaciones, en la 42 nace Cristo. O sea, que la responsabilidad era traer al Mesías. Abraham tenía en su lomo la responsabilidad de encargarle a su generación inmediata, con rigurosidad, guarda los caminos, porque hay un plan de Dios en nuestros lomos. La siguiente generación a sus hijos, guarde el camino. Y eso de Abraham lo traían. Hay que seguir fiel, hay que seguir dando el testimonio, hay que seguir levantando altares, hay que seguir hablando del Eterno, hay que seguir declarando la gloria del Eterno en la tierra. Y a la otra generación que venía, lo mismo. Porque el plan era que llegara el Mesías. Note que en el Antiguo Testamento, en el plan con Abraham, la misión era una línea de donde vendría el Mesías. Un árbol genealógico. Dios siembra la primera semilla de ese árbol en Abraham. Y ese árbol se va reproduciendo hasta llegar a Cristo. Note que en las generaciones antiguas, antes de Jesucristo, tenía que ver con procreación biológica y preservación con la palabra, con la promesa. Entonces había que cuidar las familias y mantener las familias fieles. Ahora, después de Cristo, que es la generación 43, entonces nace la iglesia. Entonces la iglesia no es tanto lo biológico. La iglesia es algo completamente espiritual. Ahora mire lo que dice en la nueva generación, que es la 43, porque la iglesia es la generación 43. Porque es la de Cristo. Porque dice, y fulano engendró a fulano, sutanejo engendró a perencejo, y sigue hablando. Pero cuando llega Cristo ahí se acaba. Ahora, y después de Cristo, ¿a quién engendró Cristo? La iglesia. La iglesia nació del costado. Somos la generación 43. Y es la última, la generación de Cristo. Fíjese que ya después de Cristo ahí se paró la genealogía. Y ahora lea Juan 1, vamos a Juan 1 para que usted vea cómo es que se dan los hijos ahora, cómo es, cuál es la misión ahora en Juan 1. Después de Cristo la misión se eleva a un nivel de eternidad tremendo. Que si con Abraham era cara, de Abraham hasta Jesús, de Jesús para acá es más cara. Si era riguroso el mandato desde Abraham hasta Jesús, desde Jesús hasta nosotros es muchísimo más riguroso. Por eso usted ve que el diablo se ensañó más fuerte con la iglesia que con Israel. La fiereza, la brutalidad con la que el infierno se ha levantado contra la iglesia desde el principio, desde sus inicios, no iguala, aunque Israel pasó por muchas pruebas, imperio, pero fue por su apostasía más que todo. Pero la iglesia ha sido el talón de Aquiles de Satanás, porque ella es la que le va a aplastar la cabeza al diablo. Dice Romanos capítulo 16. La iglesia es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por eso la misión de la iglesia es de mayor envergadura y de mayor gloria que cualquier otra misión. ¿Qué dice? Juan 1, mire, verso 11 en adelante. Textos muy conocidos, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no los recibieron. Pero a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio derecho de ser hechos, ¿qué? Esa es la generación de Cristo. Ya no hijos de Abraham, sino hijos de Dios. Y esos hijos, verso 13, dice de ellos, los cuales nacieron no de sangre, no es asunto biológico ahora, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Ahora la generación son hijos espirituales. Ahora los hijos son engendrados por el Espíritu, por el Evangelio. La misión de Abraham y su descendencia era procrear, parir hijos como locos. Muchos hijos. Generaciones que preservaran la línea para que viniera el rey, el Mesías prometido. Pero la misión nuestra, de la iglesia, que es la nuestra como peregrinos en la tierra, ahora es darle a Dios hijos espirituales. Alcanzar por la fe y por el Evangelio todos los señalados para salvación, que pueden estar, oye bien, primero en tu Jerusalén, que es tu familia, hay hijos. Hay hijos. La misión empieza en la casa. En tu familia hay hijos. Y nosotros tenemos que darle prioridad a la misión que tenemos como peregrinos y extranjeros, primero en nuestras casas. Amados. En tu barrio hay hijos. Hay hijos que pertenecen a la generación 43 que no han llegado, que tienen que ser traídos. En tu trabajo hay hijos e hijas. Oye, en Nueva York, en el Bronx, hay cantidades de hijos. Entonces, la misión de la iglesia, procrear por el Espíritu, por el Evangelio, la semilla, el testimonio del Evangelio, y preservar a esos hijos. Igual que Abraham era procrear y preservar, nosotros igual, pero ahora en el sentido espiritual, no biológico. ¿Me doy a entender? Porque Dios no tiene nietos. Un hijo mío no se salva porque yo lo engendré. Se salva porque nace de nuevo por el Espíritu. Porque el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces note bien la misión. Ahora, cuando esa misión se entiende y uno entiende la envergadura de que es la misión más gloriosa que hay en toda la tierra, la misión de darle a Dios una generación y preservarle una generación de adoradores, porque eso es lo que Dios busca. Cuando Jesucristo dice, porque Dios tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ese busca significa que Él siempre, eso es lo que ha buscado. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa generación de adoradores es la misión de la iglesia. Como dicen en Hechos 2, que Él añadía cada día lo que habían de ser salvos y perseveraban en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Iba creciendo y se iban alcanzando los adoradores hasta el día de hoy. Y la iglesia, cuando entiende esa misión y el valor de esa misión, la iglesia va a entrar en una dimensión tan especial, amados míos, que entonces va a tener hambre por el poder. Va a tener hambre por el poder. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué a muchos cristianos no les interesa el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no pensamos tanto en ser llenos del Espíritu Santo y andar en el poder del Espíritu Santo? Porque no hemos entendido la misión que tenemos que cumplir. Porque si usted entiende la misión, usted va a querer el poder. Dígalo conmigo, si entiendo la misión, voy a anhelar el poder. Porque yo sé que yo no puedo llevar a cabo esa misión en mi propia capacidad. Es imposible. ¿Por qué razón, amado? Escuche esto. La misión se lleva a cabo por el Evangelio. Y Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Póngamelo ahí, Romanos 1:16. Míralo. Romanos 1:16. Cuando nosotros ministramos en el Evangelio y vivimos el Evangelio,
y tenemos la vida del evangelio. Esa visión, recuerden que estamos hablando de la perspectiva, una nueva perspectiva. Esa perspectiva que tenía Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder. Diga conmigo, el evangelio es poder. Repítalo, el evangelio es poder. Asimismo, el encargo en Abraham era poder, por eso Dios le dio fuerza. Y la misma palabra, dunamis, que aparece ahí, es la misma palabra en el libro de los Hebreos que se usa para decir que Abraham recibió fuerza para poder llevar a cabo lo que Dios le entregó. Dunamis. Y cuando usted lee dunamis en el Nuevo Testamento, en el idioma griego se refiere a fuerza sobrenatural, capacidad de eternidad. Es fuerza del Espíritu. Dunamis no viene de ningún otro tipo de cosa terrenal, viene es del cielo, el dunamis. Es la capacidad para cumplir la misión. Repítalo, diga, dunamis es la capacidad para cumplir la misión. Entonces, note bien, si dice la palabra que el evangelio es poder de Dios, yo no puedo vivir en la tierra y llevar a cabo como peregrino mi misión en la tierra en debilidad humana, confiando en mi propia fuerza, siendo autosuficiente. Usted no ve que usted le dice a la gente Cristo te ama y lo miran raro. Oramos por los enfermos y se enferman más. Vamos a hablar en serio la verdad, hermano. Tenemos que hablar la verdad, porque hasta que no somos confrontados con la verdad no vamos a despertar. Como que ya todo es un simple rito. Orar por orar, predicar por predicar. Mira, Cristo te ama, y la gente, eso se le sabe a nada. Mira, hermano, la iglesia primitiva, cuando un apóstol le decía a una gente a los ojos, Cristo te ama, lo sentía en su última médula. Una de dos cosas sucedían: o se convertía llorando de rodillas, o le caía pedrada a quien le predicaba. Había un impacto cuando se hablaba el evangelio, porque es poder, dice la Biblia. El evangelio no es lo que estamos mirando ahora, perdónenme. Lea la Biblia para que usted vea lo que era el evangelio. Estudie las misiones en la iglesia primitiva para que vea lo que es el evangelio. El mundo moderno y posmoderno, como le llaman, no sabe lo que es el evangelio. Hoy lo que se predica son show, prosperidad, dinero, negocios. Lo que se le ofrece a la gente en las iglesias no son más que cosas. Y si se sana un cojo, queda medio cojo. Antes caminaba así, ahora se sanó, pero sigue así. Perdónenme, hermano. Si es poder, tiene que enderezarse y caminar completo. Eso es lo que yo creo. Se sanó un ciego y hacen un show. Y cuando él ve, sí veo, pero ahí, ¿sabes? Estoy empezando a ver, estoy como hermano. Y eso es unos show. Eso no era lo que antes no había show. Era en el nombre de Jesús, levántate, ¡pam! Arriba, a caminar, a danzar, dice la Biblia. Los muertos se levantaban. Los cautivos eran liberados. El mundo era confrontado. Pero hoy, ese no es el evangelio, hermano. El evangelio de la Biblia es poder de Dios. Pero la iglesia ha perdido su sentido de misión. Vemos a nuestros compañeros que trabajan con nosotros y lo vemos como personas normales. No, son potenciales adoradores. Tienes que darle un testimonio. Si te cuento un problema, te está enfermo, cree lo que Dios te dice, que tú pondrás la mano y se sanarán. Ve, vamos al baño, ven y ponle la mano y ora creyendo que esa persona va a recibir el impacto del Espíritu Santo. Háblale de Jesús con convicción. Háblale del Cristo al que tú adoras con convicción. Dile, mira lo que Cristo hizo en mi vida. Puede cambiar tu vida mirándolo a los ojos. No tímidamente, como con miedo a ver que se va a burlar de mí. Háblale con firmeza. Porque la misión que tienes tú aquí en la tierra es la más cara, es la más gloriosa. Es poder de Dios. Es tiempo de que Dios haga una obra en nuestra conciencia de misión. Que el Señor nos muestre realmente que hay un poder del cual carecemos y que tenemos que clamar por Él.
Note que dice Abraham recibió fuerza, pero Abraham creyó. Abraham salió. Abraham sacrificó todo lo que tenía. Abraham cambió el curso de su propia vida. Abraham entregó sus intereses. Y la fuerza del Señor vino sobre él a los 100. Y le dio la capacidad para procrear una generación que trajo otras generaciones. Y hoy usted ve quién es el pueblo judío en el mundo. Usted ve quién es la iglesia en el mundo. Todos estaban en el lomo de Abraham. ¿Y por qué Israel es quien es? ¿Por qué la iglesia es lo que es? Por eso fue la fuerza de Dios que vino sobre el lomo de ese hombre. En lo humano él era un hombre como todos los demás en sus generaciones. Era un hombre normal como todos los demás. Un viejito como todos los viejitos, ya casi muerto, de 100 años. Que ya le estaban preparando, ya le tenían el sepulcrito ahí guardado y la lápida para ponérsela ya, que se iba a morir a los 100 años. Un viejito como, pero cuando vino la fuerza de Dios sobre él, ese viejito llamó a la viejita y le dijo: ven acá, que te quiero. Y Sarita no se pudo, hermano. Sarita obedeció porque le habló con autoridad, porque la fuerza vino sobre él. Sarita, ven acá. Y ya usted sabe el resto de la historia. La viejita salió en estado, hermano. ¿Usted se imagina? ¿Usted cree que estamos hablando de cosas naturales? Lo que pasa es que la iglesia ha tomado lo espiritual, lo celestial, lo eterno, lo todopoderoso y lo ha convertido como algo natural. No era así en la iglesia primitiva. ¿Entiendes? Si hoy hay iglesia en la tierra es porque lo que vino sobre el lomo de ese viejo no fue terrenal. Porque fíjese, todo viene de ahí, del lomo. Dios agarró el lomo de Abraham y a los 100, y de ahí nació Israel, y de Israel vino Cristo, y de Cristo la iglesia. Den un aplauso al que vive. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Cuando entendamos la envergadura de la misión como la entendió Abraham, la iglesia se va a levantar y va a querer poder, porque sabe que sin ese poder no va a poder parir. Y no está en los templos el poder, no está en el dinero, no está en los folletitos el poder, no está en los títulos, no está en cosas, está en el Espíritu Santo. Y está en las rodillas del pueblo de Dios. Está en el gemir por el Espíritu Santo. Nótelo en la palabra. Todos los que recibieron poder primero clamaron. Primero estaban clamando. Primero estaban clamando. Y después vino el poder. Porque Dios primero levanta el clamor, el hambre, el deseo de ser lleno. Pero lleno ¿para qué? Para hacer show. No, Señor. Para alcanzar los adoradores que pertenecen al plan eterno, Padre Santo. Para preservar una generación que te adore en la tierra. Y para esperar que una generación que espere a Jesús. Escúcheme esto, escúcheme esto. La generación de Abraham fue una generación que se iba perfilando a través del hilo de la historia para dar lugar al nacimiento del Mesías. Para dar lugar, fue el vientre que se fue formando, que se fue madurando. Empezó como siendo una niñita en Abraham y se fue convirtiendo en la historia en una doncella, después una mujer ya madura con un vientre maduro y ovarios maduros para poder traer a la luz el hijo. Esa fue la visión de la misión de Abraham. Pero cuando de Cristo para acá nace la iglesia, y ahora la iglesia con su vientre santificado tiene la bendición de la semilla del evangelio, que es poder, y está levantando y preservando generaciones de adoradores, que ya no es para que Cristo nazca, sino para recibir al Cristo de la gloria, que viene a recibir su iglesia, a tomar su pueblo, a establecer su reino. Aleluya. Note, la progresión de la misión termina en la eternidad con la segunda venida de Cristo. ¿O no lo dicen los apóstoles? Bueno, si usted no lo cree, bueno, vaya a Hechos capítulo 3. Mire Hechos capítulo 3. Hechos 3, mire. Lo que entendía Pedro, por lo menos. Verso. Vamos a leer desde el 16.
Hechos 3, 16 en adelante. Dice: y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre. Dice la versión mía, ya dice: y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Dice la versión que yo tengo: y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen. Y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, noten bien. Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron, que crucificaron a Jesús, como también sus gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo debía padecer. Y mira el 19: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. A Él, siga leyendo, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque ciertamente Moisés dijo: el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo. A él escucharán en todas las cosas que les hable. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres, diciendo: ¿a quién? A Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Mire cómo asocia la promesa dada desde Abraham, los profetas, con la segunda venida de Cristo. Dice que el cielo va a retener a Jesús, oiga, hasta que llegue el momento de la restauración de todas las cosas. Va a haber un clímax en donde todas las cosas van a ser restauradas. Pero ¿en qué contexto? En el contexto de conviértanse y arrepiéntanse, para que vengan tiempos de refrigerio. Pero cuando habla de los tiempos de refrigerio, lo conecta con el final de los siglos, cuando todas las cosas sean restauradas. O sea, que al alcanzar los adoradores que faltan, al irse convirtiendo y arrepintiendo las almas por el ministerio y el cumplimiento de la misión de la iglesia mediante el evangelio de poder, como dice aquí, se va completando el número para que Cristo venga. Entonces, el papel de Abraham y su descendencia, completar el número hasta que Cristo naciera. El papel de la iglesia, completar el número hasta que Cristo venga. ¿Ustedes lo entienden? Wow. Y Pablo lo dice más claro en Romanos 11. Mire Romanos 11, para que usted vea. Vaya conmigo a Romanos 11. Ya le doy el texto. Verso 25. Dice: hermanos, Romanos 11, 25. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio. 2 puntos. ¿Cuál? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado ¿la qué? ¿La qué? La plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud? El número completo. O sea que hay un número que tiene que completarse para que entonces Dios vuelva a tratar con Israel y venga el reino final. Dice: y así todo Israel será salvo, como está escrito:
Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. O sea, no es que Israel va a ser salvo porque es Israel. Es porque tienen que creer en Cristo, porque Cristo tiene que quitarle su impiedad. Dios se le va a revelar, el Mesías se le va a revelar al Israel de Dios. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, noten bien que aquí Pablo menciona la plenitud de los gentiles. O sea, nosotros, amados, nosotros tenemos una misión. La misión de completar el número se le dio a la iglesia. Pero el poder no está en los programas de evangelización. El poder no está en las estrategias y las agendas humanas. El poder no está en las estrategias, hombre, está en el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que nace de ese poder va a traer. Lo que va a traer y va a completar el número es el poder del Espíritu Santo en nosotros. No es que es malo que usted evangelice y que salga a evangelizar. Pero el poder no está en la estrategia de un programa, es en el poder, porque usted puede hacer muchos programas, mucha agenda, muchas formas, usar la radio, el internet, todo. Pero si no hay poder, aunque haya internet, radio, YouTube, lo que sea, el número no se va a completar. Porque ¿sabe quién es que sabe quién es el que pertenece al número? Es el Espíritu Santo. Den un aplauso al que vive. Usted con autoridad y fe y en obediencia tira la semilla a todo el que le rodea. Usted se levanta en la mañana y le dice al Señor: Señor, yo soy un peregrino, una peregrina aquí en la tierra, y yo hoy salgo, muéstrame dónde tengo que tirar la semilla. ¿Dónde está? Y ojalá que entre mis compañeros de trabajo, entre mis vecinos, entre mi familia haya alguien, un adorador que está en el número que tiene que ser completado. La iglesia, así como Abraham era 100% socio con Dios, 100% Dios, 100% en la responsabilidad de la misión, la iglesia es 100% socia con Jesucristo en el cumplimiento de la misión. Pero usted tiene que entender el valor de la misión. Entonces diga: soy un misionero. Ya usted no va a pensar, cuando se le hable de quiénes son misioneros, en gringos con ojos verdes. Sí, porque cuando se habla de misionero en mi país, cuando se habla de un misionero, era un gringo con ojos verdes que llegaba de acá, de Estados Unidos, iba a predicar en los barrios, levantaba iglesias. A mí me evangelizaron gringos y en el seminario me enseñaron gringos también. Buenos hombres de Dios. Pero usted, aunque no es gringa, ni gringo, ni tiene ojo verde, usted es misionero. Y usted no tiene que salir de Nueva York para ser un misionero. Porque pensamos que misionero es el que se va a África. Misionero es el que se va a las Amazonas a predicar a los indígenas. Misionero, no, hermano, en su casa ya usted es un misionero. Porque usted es un peregrino en la tierra. En su barrio, en su trabajo, donde quiera que usted va, tiene que priorizar su misión. Usted es una misionera y un misionero. Usted tiene el Espíritu Santo y Dios le quiere dar el poder para que cuando usted le diga a alguien: Cristo te ama, lo sienta hasta sus entrañas. Para engendrar los hijos por el Espíritu, para engendrar por el Evangelio, como Pablo le decía a los Gálatas: yo los engendré a ustedes por el Evangelio. No como Abraham biológicamente, ahora por el Evangelio. El poder, el dunami sobrenatural. Entonces ¿cuántos quieren que el número se complete? ¿Cuántos quieren que la generación de adoradores sea ganada y preservada hasta que Cristo venga? Entonces hay que buscar el poder. Hay que orar más, menos por cositas, trivialidades. Orar menos por tonterías que pasan, cosas materiales. Pensar menos en nosotros y más en lo que faltan por añadirse. Ya Abraham, cuando le nació Isaac y pensaba en su generación, Abraham casi ni pensaba en él ya. Todo era el hijo y las generaciones. Denle un aplauso al que vive. La iglesia igual. Amén. Amado, Abraham, quien le quitaba el sueño era Dios y la generación que vendría. Esa era la vida de Abraham. Dios y la generación de adoradores que están en mis lomos. La semilla. Igual la iglesia su prioridad tiene que ser Dios, la gloria de Dios. Y las generaciones que faltan por ganarse.
No tanto, pensamos tanto en nosotros que nos olvidamos de los demás. ¿O no lo dijo Jesucristo cuando le preguntaron el gran mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y te ocuparás en ti mismo. ¿Fue ese? ¿Cuál fue? Y a tu prójimo como a ti mismo. Usted ve la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó con los levitas? El sacerdote y el levita, en diferencia al samaritano. Los tres eran misioneros. Ese samaritano no era cualquier samaritano, era un samaritano que tenía a Dios en su corazón. Pero el sacerdote estaba tan concentrado en sus intereses religiosos y el levita que pasaron de largo. Y ese que estaba ahí era un adorador golpeado, maltratado, agonizando. Pero su mente no estaba en las vidas, estaba en los beneficios del ministerio. En ese tiempo ser un sacerdote y ser un levita era una vida muy cómoda. En medio de mucha pobreza y muchas necesidades, vivían como príncipes, se lucraban del templo. Y ustedes lo ven en el contexto. Y él iba a celebrar el culto. Y vio a ese tipo agonizando y ni caso. Dice, le sacó la vuelta, dice la Biblia. Pasó de largo y le sacó la vuelta. Pero el buen samaritano que tenía a Dios, ese era un misionero de verdad. ¿Entiendes? Hay cristianos que son cristianos, pero no actúan como misioneros. No tienen conciencia de misión. Son cristianos porque hablan de Cristo, adoran a Cristo, creyeron en Cristo, confesaron a Cristo. Pero el espíritu misionero de Cristo no lo tienen. Pasan de largo. Viven pasando. ¿Usted sabe a cuánta gente tal vez usted le ha pasado de largo que son futuros adoradores? Y Dios tuvo que usar un samaritano. Y quería usarlo era usted. Dile a tu hermano, no sigamos pasando de largo. Hay una misión que cumplir. Hay adoradores para ganar y preservar. Dale un aplauso al que vive. ¡Aleluya! Aleluya. Hermano, ojalá que cuando salgamos de aquí hoy salgamos con mayor conciencia de misión. Perdamos el miedo. Entendamos que el evangelio es poder de Dios. Y que nosotros somos responsables del número que tiene que ser completado. Y el Espíritu Santo en nosotros. Diga el Espíritu Santo en y con nosotros. Dígalo, el Espíritu Santo en y con nosotros. Para completar el número. Están ahí en tu trabajo, hermano. Están en tu casa, están en tu barrio. Yo bendigo a Dios por el futuro que nos espera con la operación Cornelio. Vamos a ir a las casas. Y eso es para que el Señor añada los adoradores, para que el número se complete. Si las iglesias locales en los diferentes lugares se ocuparan más en la misión y menos en su propia visión, hermano, las ciudades estuvieran evangelizadas. Fueran otra la historia en las ciudades, como pasó en Jerusalén, como pasó en Judea, como pasó en Samaria y lo último de la tierra. Ustedes recuerdan, la iglesia estaba ocupada en la misión. Pero hoy estamos más en show, conciertos y esto, y actividad y cosas. Y nosotros con nosotros mismos, muchas cosas. Hermano, es el tiempo de entender que hay un número que tiene que ser completado. Porque el Mesías viene a buscar su iglesia. Llenarnos del poder. ¿Por qué? Conclusión. Continuamos en la tarde. Vamos a meternos en una dimensión en la tarde bien hermosa que Dios me mostró. Amados, escucha bien. ¿Por qué el poder? Porque el Señor concibió el plan. ¿Quién concibió el plan? Él fue quien inventó esto. El Señor fue quien inventó esto. Él fue quien inventó el llamado. Dice, Él concibió el plan. Él hizo el llamado. ¿Quién fue que te llamó? ¿Tú lo llamaste a Él?
Él fue el que hizo el llamado. Él entregó la misión. ¿Quién te entregó la misión? El Señor. No fue Amanecer de la Esperanza. El Señor te entregó la misión. Nosotros somos Amanecer de la Esperanza, pero la misión nos la entregó el Señor. Por eso, en Él está la capacidad y de Él viene el poder para cumplir la misión. ¿Qué hace necesario? Urgentemente necesario. Ay, no se asuste, hermano. No, mi intención no fue asustarla. No se asustó, yo jugando. ¿Saben? Urgentemente necesario el poder. Primero, nuestra condición, hermanos. Nosotros somos gente, somos humanos y nos distraemos fácil. Los intereses del mundo nos atrapan fácil. No amamos fácilmente. El hedonismo, el placer, nuestras preferencias. Ay, Dios mío, es un conflicto grande. ¿Usted se imagina sin el poder cómo podemos nosotros enfocarnos en la misión? No se puede, es imposible. Como Abraham era imposible procrear un hijo a los 100. Así es imposible que usted se enfoque en la misión que Dios le ha dado si el Espíritu Santo no lo llena a usted. Nuestra debilidad como personas, nuestro fácil desenfoque, nuestro entretenimiento. Amado. ¿Y por qué? Porque en el Espíritu Santo es que está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Para usted alcanzar un adorador, alcanzar uno del número, a otra alma y entender el valor de un alma y usted priorizar lo que es la gente más que el dinero y las cosas y el placer y el mundo y la vanidad, usted darle prioridad al valor de una gente para Dios, de lo que es la persona, usted necesita el poder del Espíritu Santo. Eso no lo hace usted en la carne no le interesa eso. La carne es pleitos, iras, contienda, herejía, borrachera, orgía. Ella, alimentarse la carne. Pero el Espíritu ama. El Espíritu quiere que si Cristo es mi vida, tú quieres que todos tengan a Cristo. Si yo adoro a Jehová y levanto mano santa, tú quieres que todos tus vecinos levanten mano santa y lo adoren. Si Cristo me libertó del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de la pornografía, me libertó de ese mundo perdido, de la depresión, me sanó, hizo un milagro, yo quiero que lo haga con mi compañero de trabajo, mi compañera. Yo quiero que lo haga con mi familia, quiero que lo haga con mis vecinos. Denle un aplauso al que reina. Eso viene del Espíritu. Usted no ve a los discípulos cómo Jesús vivía con ellos. Señor, esta gente tiene hambre, mándalo que vayan a buscársela por ahí a comprar pan. Dice, denle ustedes. Si los mando se van a desmayar. Wow. Dele mente a eso. Amado. Entonces, ¿por qué confesamos nuestros pecados? ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos congregamos? Porque hay una misión que cumplir. Porque hay una misión que cumplir. No es un fin en sí mismo congregarte, adorar, recibir el mensaje, orar, confesar tu pecado cuando lo cometes y tratar de vivir en santidad. Eso no es un fin en sí mismo. Es porque hay una misión y Dios nos quiere en plena capacidad para llenarnos de su Espíritu y usarnos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios te quiere usar con poder? El Evangelio es poder. Bendito su nombre. Entonces, el peregrino es un misionero. Diga, soy peregrino. Soy misionero. Estamos aquí por y para la misión. Y sin poder, jamás podremos cumplirla. Así como Abraham, sin el poder y la fuerza, como leímos en Hebreos, jamás podría procrear ni tampoco preservar. Nosotros como iglesia, sin el poder del Espíritu,
jamás podremos procrear ni preservar aquellos que completarán el número para recibir al que viene. Inclina tu cabeza conmigo. Señor, fue tan grande y tan impactante la obra cuando vino el viento recio y llenó la casa y a los que estaban en el aposento alto, que dice la palabra que ellos literalmente no se podían callar. Ellos no podían dejar de hablar y decir lo que habían visto y oído. Aún frente a la prohibición de los verdugos, de los hostiles, de los poderes dominantes, ellos decían: no podemos dejar de cumplir la misión. Para ellos cada gente, cada alma, cada vida era un potencial adorador. Ellos entendieron que fueron llamados y enviados y que recibieron el poder no fue para hacer lujo, ni algarabía, ni actividades. Que le fue enviado de arriba la investidura del Espíritu no fue simplemente para hacer ritos como hacía la sinagoga y el templo. No, ellos entendieron que era para cumplir la misión. Y que la iglesia, sin el cumplimiento de esa misión, no tiene razón de ser. Por eso la iglesia, Padre, se enfocó en lo que tú estabas enfocado. Y tenemos el testimonio. Verás de las grandes cosas que fueron hechas. Por un pueblo que no tenía mucho dinero. Por un pueblo que no tenía mucha educación. Por un pueblo que no tenían, el 80% eran jornaleros. Era un pueblo que no podía hacer alarde de meritocracia. Era un pueblo pobre. Muchas viudas, muchos huérfanos, y que tuvieron literalmente que despojarse. Los que más tenían un poquito más, vender lo suyo para compartirlo. Pero tenían el poder y estaban enfocados en la misión. Y tú has hecho cosas grandes, porque esa semilla que sembró la iglesia desde el principio ha invadido toda la tierra. Y aunque se han levantado jaurías de lobos, se han levantado poderes siniestros contra la iglesia, contra el cristianismo, tratando de hacerlo desaparecer de la tierra, no han podido ni podrán. Porque esa fuerza, ese embarazo vino de Dios. Pero hoy vemos, Señor, un letargo. Vemos a la iglesia envuelta en tantas cosas, tantos negocios, tantas cosas financieras. Y todo es, Señor, una actividad y mucha bulla, pero poco poder. Queremos entender la misión como tú quieres que la entendamos. No queremos aferrarnos a las cosas de esta tierra de tal manera que nos distraigan y nos desenfoquen de por qué y para qué estamos aquí. Que así como enfocaste a Abraham, enfócanos a nosotros en Jesús. Que veamos cada vida en nuestras familias, cada vecino, vecina, cada persona en nuestro trabajo como un potencial adorador. Y que hablemos de Jesús y no podamos callar. Que esta casa, aunque vemos que es un lugar que está pequeño para la cantidad de almas, que adora, nos hemos visto obligados a hacer 2 servicios porque en uno no cabrían. Pero Dios, no importa si tienes que añadir más adoradores. Yo creo, Padre, yo creo, Señor, que a medida que se aumente la palabra, aumentarán los discípulos. Y tú vas a impulsar el ensanchamiento del territorio. Porque Dios así fue siempre. Cuando aumentaba la palabra y aumentaban los discípulos, tú ensanchabas el territorio. El denominacionalismo y la forma de los hombres es que ellos primero ensanchan el territorio para que se aumenten los discípulos. Pero tú lo hacías diferente. Porque la carpa iba siendo extendida a medida que los hijos iban naciendo. Así tu iglesia.
no nos deje desenfocarnos de la misión. Que cada hombre de esta casa, cada mujer de esta casa, cada niño, cada joven sea un misionero allí donde tú lo tienes. Que nuestros jóvenes sean misioneros en sus escuelas. Que nuestros niños sean misioneros también en sus lugares de educación. Que nuestros adultos sean misioneros. Cada uno de nuestros empleados, trabajadores sean misioneros. Que llevemos la misión a donde quiera que funcionemos. Padre, ay Señor, que sea despertada el hambre por el poder. Que seamos honestos con nosotros mismos, contigo y tu palabra, y entendamos que estamos carentes del poder, que hace falta el poder, que la iglesia necesita el poder. Quita lo que impide el poder. Y yo creo que lo que lo impide, Padre, es que no le hemos dado a la misión el carácter que tiene. ¿Y cómo tú vas a mandar el poder si la iglesia no entiende la misión? Primero haznos entender la misión para que anhelemos el poder. Oremos por el poder. Porque será imposible amar si el Espíritu no nos llena del amor. Será imposible ver las almas como tú las ves y las valoras si el Espíritu no nos llena de ese valor. Será imposible despojarnos de nuestro egocentrismo, nuestro materialismo, nuestro hedonismo, nuestros placeres, nuestros envolvimientos e intereses si el Espíritu Santo no nos da un corazón como el de Jesús, que solamente le apasiona los negocios del Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirar por la ventana a nuestros vecinos, a mirarlo. Ayúdanos a hablar con autoridad tu palabra. Ayúdanos a orar por los enfermos, creyendo que en el nombre, no en nuestro nombre, en el nombre de Jesús se sanarán. Ayúdanos a llamar a la existencia el cumplimiento de la plenitud. Ayúdanos a llamar y a trabajar en pro de completar el número, porque tú dijiste que lo traerás. Pero tu palabra es clara, dice: ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hay que ir, hay una misión, porque con la elección hay un llamado, y el llamado está en tu boca y en la boca de la iglesia. Capacítanos, Señor. Perdónanos por el letargo, la dejadez. Perdónanos, por haber descuidado la misión. Perdónanos si nos hemos acomodado tanto al confort religioso con lo que nos has dado, que pensamos que ya hasta aquí llegamos y que estamos bien. Perdónanos. Y te rogamos que tú bendigas en el corazón de nuestro pastor la operación Cornelio. Porque cuánto pensaba yo cuando estaba en este mensaje, en ese proyecto de Dios, que no sea detenido por nada, que toda malicia del adversario que intente detener ese propósito sea removida, y que el propósito avance, y que las familias sean alcanzadas. La luz se encenderá en los barrios, la luz se encenderá en los sectores, Padre, y Amanecer de la Esperanza será un instrumento de esperanza para esta ciudad y para todo este estado, y aún para las naciones. Padre, obra en nosotros y en todo aquel que escucha este mensaje, que seamos absorbidos por la misión. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar encendidos con el deseo de ganar y preservar a otros para tu gloria como adoradores. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.